Quizás te estás adentrando en el mundo de las criptomonedas o quieres conocerlo, pero sencillamente no sabes cómo comprar criptomonedas o cómo vender criptomonedas. Quisieras cambiarlas a tu moneda local, pero no conoces bien este mundo, se te complica. Bueno, quédate en este video para que conozcas la solución de cómo cambiar tus criptomonedas en tu moneda local. El día de hoy te lo voy a presentar de cómo cambiarla a bolívares, vendiendo criptomonedas por el sistema P2P de la plataforma de Binance Exchange. Así como la vamos a cambiar en bolívares, la puedes cambiar en pesos, en tu país, en dólares, en el país que tú te encuentres y que admitan estos medios de pago dentro de esta misma plataforma. Bien, entonces quédate en el video y esto es un poco más de mi espacio CryptoKena, en donde vas a comprar y vender criptomonedas por medio del sistema P2P en tu moneda local. Empecemos. Bueno muchachos, ya una vez que estemos aquí dentro del exchange, dentro de la plataforma, ya aquí hemos iniciado sesión, ya estamos dentro de nuestro usuario y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a hacer una transacción, una compra o una venta, en este caso vamos a hacer una venta por medio del sistema P2P para que sea acreditado en nuestro banco local. En este caso yo me encuentro en Venezuela y obviamente me va a hacer la transferencia, puede ser una venta para que me hagan una transferencia al Banco de Venezuela. Bien, esto aplica también para si ustedes están en otros países, pueden hacerlo para sus bancos locales por medio de que si pesos, cuestiones así, pues depende de su moneda local y que sea admitido por la plataforma. Estando en Venezuela podemos hacer transacciones por medio de Banco de Venezuela, Banesco, Provincial, BOD, Mercantil, o sea, hay varios bancos, ustedes buscan a ver cuál es y crean su transacción. Pues es muy importante que si estás empezando a operar con este tipo de sistema, tienes que estar verificado para hacer transacciones por medio del sistema P2P. Tienes que estar verificado, tienes que mandar una serie de documentos. Hay una opción en configuración donde tú haces tu gestión para haces un selfie con la cédula en la mano, llenas unos datos, correo, cédula, ahí vas a chequear tu medio de pago. En este caso yo puse mi cuenta, mis datos de mi cuenta, mi número de cuenta, cédula, todo eso yo lo chequeé. Y también tengo que hacer mi selfie, pues. Y el sistema te validará y podrás efectuar este tipo de transacciones por medio del sistema P2P. Que P2P es person to person, es decir, tú tienes unas criptomonedas o unas stablecoin y las quieres vender, tú las vendes a tu moneda local y automáticamente te caen en bolívares, en este caso, a tu cuenta bancaria. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí, señores, vámonos a nuestra billetera para que observemos cuánto tenemos en nuestra billetera. Entonces, como vamos a hacer la transacción por medio de la billetera de P2P, perdón, tenemos que buscar la billetera P2P. Recuerden que cuando estamos haciendo trading, que estamos haciendo en esta parte de aquí, que estamos haciendo comprando barato, vendiendo caro y esas cuestiones así, es muy importante que sepan que este tipo de transacciones es en spot, o sea que es como quien dice de contado, así se le llama. Son transacciones tipo de contado. Para nosotros hacer la venta en person to person, tenemos que pasar nuestro saldo, en este caso yo tengo aquí unos cuantos dólares, pasarlo de nuestra billetera spot, que viene siendo esta que está aquí, pasarlo a nuestra billetera P2P. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos vamos aquí a billetera P2P de una vez. Tenemos que pasarlo para poder ofertarlos en el mercado como tal. Bien, entonces fíjense, ya llegamos una vez aquí a nuestra página, le vamos a mostrar y vemos el saldo que tenemos. En este caso yo quiero vender 20 dólares, pero tengo 10 dólares nada más. ¿Dónde tengo los otros dólares? Como les expliqué, en spot, que tengo 53 dólares si no me equivoco. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo en este mismo ítem, recuerden que USDT es una stablecoin equivalente al dólar. Bien, 10 USDT son equivalentes a 10 dólares. Bien, aproximadamente lo más cercano posible al precio actual. Tenemos las otras criptomonedas. También podemos vender Bitcoin. Una que otras criptomonedas podemos venderla directamente a nuestro banco local. Ya vamos para allá para enseñarles. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, si necesitamos vender 20, tenemos que acreditarnos aquí 20 dólares. ¿Dónde tenemos los otros 10 dólares? En billetera spot. Bueno, le vamos a dar aquí, señor, donde dice transferir. A lo que le damos aquí a transferir, nos aparece esta sección de aquí. Entonces aquí me dice
¿de dónde y a dónde voy a yo transferir? Bueno, yo voy a transferir al revés. Aquí dice de billetera P2P a billetera Spot. No, es al revés. Yo voy a pasar de Spot a mi billetera P2P para poder hacer la transacción. Entonces yo le doy a este botón que está aquí. A lo que yo le doy a este botón, él se voltea, ¿ves? Entonces aquí dice que yo voy a pasar de billetera Spot a billetera P2P. Si ustedes se dan cuenta, vean el saldo que aparece aquí disponible, ¿ves? 53 es lo que tengo en billetera Spot. Si yo le doy aquí, me aparece lo que yo tengo en billetera P2P. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Pasarlo de billetera Spot a billetera P2P. ¿Qué vamos a pasar? USDT, que es lo equivalente al dólar. ¿Cuánto vamos a pasar? Vamos a pasar 10 para tener 20 en total. 10 y 10 y tenemos la suma de 20 para venderlos. Esto es todo lo que vamos a hacer. 10, le damos confirmar aquí. Y automáticamente ya la transferencia se hizo inmediatamente. Es muy importante recalcar que la transferencia por medio de a esta transferencia interna, que es de nuestra cuenta a nuestra cuenta, nuestra propia cuenta, obviamente para esto no existe ningún tipo de comisión. Bien, entonces bueno, fíjense, ya en billetera P2P ya tenemos nuestros $20 disponibles. Bien, nos vamos ahí donde dice Trade y nos vamos ahí donde dice P2P. Bien, le damos aquí y ahora vamos a hacer la negociación con algún usuario por medio de de la plataforma, pues a nuestra moneda local. Bien, fíjense lo que tenemos aquí. Llegamos aquí, tenemos la opción de compra y la opción de venta. Si ustedes le dan clic aquí, esto es para la venta. Si ustedes le dan aquí clic aquí, es para la compra. En el caso de nosotros tenemos disponible $20 que necesitamos vender. Bueno, le vamos a dar clic en vender. Bien, este es el procedimiento exacto para realizar una compra o una venta. Lo voy a hacer en vender y ustedes, si lo quieren hacer al revés, ustedes le pueden dar comprar, pero el procedimiento es el mismo. Bien, ¿qué podemos vender? Podemos vender USDT, que es el equivalente al dólar. Podemos vender Bitcoin. Podemos vender BUSD, que también es equivalente al dólar. BNB, que es el token de la moneda como tal. Podemos vender Ethereum, podemos vender Dogecoin o DAI, que también es equivalente al dólar. Es una relación de 1 a 1. En este caso vamos a vender USDT. Entonces yo coloco la acción USDT, ya está seleccionada, predeterminada. Bien, ¿qué tipo de moneda yo voy a utilizar? Bueno, aquí si abrimos aquí en Fiat, tenemos todas las monedas que existen para negociar. Bien, aquí tenemos dólares, pesos, estos son pesos colombianos. Tenemos euro, bueno, tenemos muchísimo tipo de moneda local para operar. En el caso mío, la moneda de Venezuela se llama BES. Aquí ve bolívares, dice BES. Estos son los bolívares. Se le da seleccionamos, me sale un anuncio y que dice que bueno, que nos recomienda que escojamos usuarios verificados para brindarnos seguridad a nuestra cuenta, pues. Y que no hagamos transacciones con terceros, sino con gente propia de su propia cuenta. Leemos y aceptamos los términos y confirmamos. Listo. Esto es un anuncio de seguridad. Ajá. ¿Qué tipo de pago yo voy a seleccionar? Bueno, yo coloco aquí donde dice pago y coloco Banco Venezuela. O sea, yo coloco aquí Venezuela y me aparece la transferencia bancaria de Venezuela. Bien. Si no, fíjense los métodos de pago que me aparecen con bolívares, pues. Me aparece Banesco, Pago Móvil. Transferencia bancaria de Venezuela es Banco de Venezuela, Mercantil, Provincial, BOD. Y bueno, aquí hay otro tipo de métodos de pago, que si CELE, BBVA, bueno, otro poco de monedas locales. En el caso de nosotros, bueno, vamos a seleccionar transferencia bancaria Venezuela, que es Banco de Venezuela. Bien, esto es lo que ustedes necesitan configurar nada más. Vender, el tipo de moneda que vamos a vender, los bolívares y el banco donde queremos, que ya para nosotros seleccionar este banco, automáticamente ya nosotros tenemos que haber estado verificado y ya hemos cargado en la plataforma nuestro método de pago para que ya esté predeterminado cuando un comprador vaya a hacer la transacción. Bien, bueno, entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos una lista de todas los compradores. Fíjense, aparece el nombre de la persona. Cuando estos usuarios están verificados, nosotros le vamos a ver este logo que está aquí, este doradito que está aquí. Esto que es un usuario verificado y obviamente es muy confiable, pues. Entonces fíjense, tenemos este usuario, tenemos este que no está verificado, sin embargo tiene muy buena
reputación. Tiene 99.20% de transacciones completadas en un total de 622 órdenes completadas. Bien, esas órdenes que no completó la persona, bueno, quizás porque el vendedor no se puso bien de acuerdo, canceló la operación o pasó mucho tiempo y se canceló. Aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos muchos usuarios. Obviamente, de arriba hacia abajo, los primeros precios de arriba son los que más nos convienen a nosotros, porque son los precios de mayor dinero, o sea que vamos a ganarle mayor porcentaje. Pues esto es en cuanto a la venta, bien, porque somos los vendedores nosotros. Pero también tienen que considerar que, ok, esta persona, por ejemplo, está vendiéndolo a 3.120.100 bolívares, pero esta persona está vendiendo 32.135 dólares. 32.135 dólares está vendiendo, o sea, tiene disponible. Pero para nosotros poder comprarle a esta persona a este precio y comprarle lo que nosotros querramos, mínimo tenemos que hacer una compra de esta cantidad de bolívares. O sea que son 3 billones, creo, ¿no? 3.000 millones de bolívares. Una cantidad brutal, abismal en realidad. Es bastante dinero, ¿ves? Y esta persona está aceptando Banco de Venezuela, está aceptando Provincial y acepta Mercantil. Pero como nosotros lo que vamos a vender son 20 dólares, no entramos en este parámetro. O sea, mínimo para comprarle tenemos que tener mínimo esta cantidad y máximo podemos comprar esta cantidad. Bien, entonces este usuario, a pesar de que es un buen precio, no podemos adquirir este ítem. Bien, vamos para el próximo. Este tiene es casi lo mismo, ¿ves? Es mucho dinero. Entonces sí, vamos a ir bajando. Obviamente vamos a ir bajando el valor, pero es la manera de realizar las transacciones. 500 millones, de mínimo 500 millones hasta una buena cantidad aquí abismal. Te está vendiendo 377 dólares. Entonces no me sirve. Yo estoy buscando uno que esté dentro de los parámetros de mis 20 dolaritos apenas. Esta persona es verificado, está en 50 millones. Bueno, vamos a ver cuántos son 20 dólares multiplicado por 3.092.140, son 61 millones. Este usuario que está aquí, estamos en el parámetro de este usuario, porque la venta de 20 dólares sobrepasa los 50 millones. 61 millones, tiene un buen precio accesible, es verificado y bueno, puede ser que este sea el ideal. Entonces le damos aquí donde dice vender. Le damos vender. Es muy importante, la plataforma se va actualizando a cada rato. Vean lo que vemos aquí rápidamente, ¿ves? El precio, el tiempo límite de pago es de 45 minutos, siempre pagan menos, 5 o 10 minutos pagan. La cantidad disponible de la persona, fíjense lo que dice, pago rápido y por Venezuela, se realiza pago móvil y por mensaje cobra un porcentaje si necesita hacerlo por pago móvil. Pero yo lo voy a hacer por mi transferencia bancaria normal. Quiero vender, coloco aquí 20 dólares y esos 20 dólares equivalen a 61.841.809 bolívares. Eso es lo que me va a pagar. Método de pago, mi transferencia bancaria. Eso es todo. Bien, estoy de acuerdo con esto. Me parece que es lo ideal y le doy vender. Automáticamente cuando yo le dé vender me va a generar la orden, me va a abrir la orden como tal y me va a enlazar en un chat privado con la persona dueña de este dinero. Pues. Bien. Vean aquí, observen, ya tenemos aquí la pantalla del chat privado con la persona. Aquí da unas recomendaciones en que no liberemos el pago hasta que no recibamos, no verifiquemos, etcétera, etcétera. Bien, entonces le damos aquí, cerramos esto aquí. Fíjense lo que dice aquí, aquí está el nombre de la persona que está haciendo la venta. Aquí está la cantidad que nos van a pagar. Esto es lo que la transferencia que debemos recibir. A este precio lo estamos vendiendo. Y esta es la cantidad que estamos vendiendo. Los datos de nosotros, o sea, nuestro nombre, nuestro nombre del banco, nuestro número de cuenta, nuestra cédula y listo. Él deja un mensaje aquí predeterminado que dice: buen día, recuerde que el pago por Venezuela, recuerdo que el pago es por Venezuela. Si quiere pago móvil, acuérdese que debo cobrar el 0.3% de la comisión de mensaje, ¿de acuerdo? Yo no quiero pago móvil, yo quiero mi transferencia normal. Entonces yo le voy a escribir al chat privado. Bien, fíjense. Entonces yo le escribo aquí: buen día.
proceda a efectuar el pago. Pues ya. Proceda a efectuar el pago de acuerdo a lo indicado. ¿Qué es lo indicado? Mi número de cuenta que yo tengo aquí con mis datos personales, que ya estos están registrados en la plataforma. Entonces, buen día, proceda a efectuar el pago de acuerdo a lo indicado. Avíseme para liberar, por favor. Avíseme para liberar, por favor. Y envío. La persona, el comprador, puede enviar un capture. Después que haga la transferencia, ellos pueden enviar un capture y yo sencillamente lo veo. Pero igual, debo confirmar dentro de mi banco que eso es así. Bien. Bueno, fíjense, aquí este botón me aparece oscuro, opaco. Fíjense que no puedo seleccionarlo. Aunque la persona le diga a ustedes que ya efectuó el pago y eso, y se le habilite, este botón se habilite, no lo liberen hasta tanto ustedes no hayan revisado la cuenta de su banco, el saldo que ustedes tengan en su banco. Mientras que no pueden liberar, tienen que esperar que la persona le efectúe, primero que responde y que le efectúe la transferencia y le mande captura, y bueno, ustedes revisan en su banco como tal. Bien, entonces vamos a esperar aquí unos minutos, esperar que la persona se active o quien vaya a hacer la transferencia, y apenas se active, bueno, volvemos otra vez y continuamos con el video. Bien. Ok, bueno, fíjense, aquí la persona, me esperé aproximadamente unos 8 minutos, más o menos 10 minutos. Y bueno, fíjense, me dijo, fíjense, resultado de transferencia, cuenta de tercero, su transferencia de fondo ha sido realizada con éxito, el número de operación, el instrumento, bueno, todos los datos, pues, aquí está. Banco de Venezuela, registrar la cuenta. Listo, amigo, disculpe la demora. Entonces yo, ok, agradecido. Ya procedo a liberar. Ok, agradecido, ya procedo a liberar. Se lo envío. Entonces fíjense aquí, se me activa el botón de liberación. Se me prende aquí el bombillo o sea, se me habilita el botón, pues se me pone aquí en amarillo. Sin embargo, no le voy a dar. ¿Por qué no le voy a dar? Porque primero voy a revisar mi página. Voy a revisar la página, mi Banco de Venezuela, entro en mi banco y verifico que efectivamente haya recibido yo el pago de este usuario. Entonces ponemos aquí nuestra contraseña, nuestro usuario. Esto se lo voy a hacer rápidamente para que ustedes vean. Quita mi cuenta, tengo un dinero aquí. Fíjense, este usuario me debía pagar a mí 61.842.809. 61 millones, perdón. Revisamos, abrimos aquí mis datos. No me gusta mostrar mis datos, pero bueno. Abrimos aquí mis datos y fíjense aquí lo que dice, ¿ven? La transferencia 61.842.809. Coincide con este dato, ¿ven? Quiere decir que entonces que la transferencia se realizó con éxito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Una vez que yo le dé aquí confirmar liberación, me sale un aviso aquí, un anuncio. Yo confirmo que he recibido correctamente el dinero. Cuando yo le doy confirmar liberación, yo esta opción en configuración habilité esta opción para que cada vez que yo vaya a liberar por medio de Google Authenticator, yo tenga que marcar el código para que el dinero se libere. Esto es un método de seguridad que yo habilité. Yo les recomiendo que lo hagan. Está la opción de verificar teléfono. Sin embargo, a veces los mensajes por la señal no llegan, entonces es un poquito complicado. Yo les recomiendo esta aplicación de Google, de Play Store, Google Authenticator. Bien, entonces voy a colocar el código y listo, ¿ves? Ya coloqué el código y fíjense lo que dice aquí, ¿ves? Sea chat completada la transferencia. ¿Ves? Aquí dice que la orden está completada sin novedad. Reviso, le doy comprar mi cuenta por seguridad. Vemos que se haya completado la transacción. Debo tener 0 ya, unos centavitos apenas. Aquí le damos mostrar y fíjense, ya se me fueron los $20 aquí, en unos centavos apenas. Entonces quiere decir que ya la transferencia o la transacción fue completada sin ningún tipo de problema. Bien, ya recibí mi banco, mi dinero en mi banco como tal, que ustedes lo vieron aquí. Ya tengo mi dinero completo y hemos finalizado una transacción con éxito de Binance P2P. Bien,
Espero que este video les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal, denle a la campanita, recuerden, suscríbanse, denle a la campanita, así estaré yo trayendo más tutoriales como estos de incrementar el aprendizaje en cada uno de ustedes del mundo del trading como tal. Entonces fíjense, si ustedes están en Venezuela, si ustedes tienen un negocio, si ustedes son personas naturales o X, cualquier método, y lo complicado que está la situación con respecto a la dolarización, los bolívares, y es un poquito complicado, se le devalúa el dinero, lo mejor es mantener el dinero por medio de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque así yo puedo cambiar, comprar, vender de una manera muy práctica, y si son comercios, que ustedes reciban pagos por medio de estos sistemas, de verdad que es excelente, excelente, porque por lo menos yo y muchísimas personas en Venezuela que trabajan con criptomonedas, con este tipo de pagos, les haríamos pagos más fácilmente, y bueno, no se imaginan qué tanto. Estos métodos también funcionan para recibir remesas, pagos de familiares del exterior, para ustedes enviar dinero. Bueno, hay muchos métodos de pago. Bien, bueno, espero que este video les haya gustado. Ustedes su moneda en su banco, en sus países como tal, tienen monedas locales diferentes, verifican las opciones y bueno, este es el procedimiento, tanto para la compra como para la venta. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Jesús Orlando, este espacio se llama CryptoKena. Recuerda suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.